Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles esta historia, debo decir que la escuché de labios de mi propio tío, quien trabajó durante años en el cementerio municipal de nuestro pueblo. Él nunca fue de contar mentiras y cuando me relató esto, vi en sus ojos ese miedo que solo viene de haber vivido algo que no tiene explicación. Les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a leer es tal como él me la contó. Aquella noche de lluvia, cuando no podía dormir y necesitaba sacar de su pecho lo que había vivido. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 45 años y soy de San Miguel de Allende, un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Nunca pensé que tendría que contar esta historia, pero después de lo que me pasó trabajando como velador en el cementerio San José, siento que debo hacerlo. Tal vez así pueda dormir en paz otra vez. Todo empezó hace 3 meses, cuando don Patricio, el velador que había cuidado el cementerio durante más de 20 años, se enfermó de gravedad. Necesitaban a alguien rápido para el trabajo, y yo andaba sin empleo desde que cerraron la fábrica de ladrillos donde trabajaba. Mi esposa Carmen me dijo que aceptara, que no podíamos darnos el lujo de rechazar trabajo, aunque fuera cuidar muertos. El trabajo parecía sencillo. Tenía que llegar a las 6 de la tarde y quedarme hasta las 6 de la mañana, dando vueltas por el cementerio, cada hora para asegurarme de que todo estuviera en orden. Don Patricio me explicó que a veces llegaban jóvenes a hacer travesuras, o gente que venía a robar las flores o los adornos de las tumbas. También me dijo que debía tener cuidado con los perros callejeros, que a veces se metían por los agujeros de la cerca. La primera semana todo fue normal. El cementerio de noche era silencioso. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y de vez en cuando el ladrido lejano de algún perro. Llevaba una linterna grande y las llaves de la caseta donde estaba el interruptor de las pocas luces que alumbraban los caminos principales. La caseta estaba justo en el centro del cementerio, y desde ahí podía ver casi todo el lugar. Las tumbas más viejas estaban en la parte de atrás, donde los árboles eran más grandes y las sombras más espesas. Había lápidas tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Patricio me había advertido que esa zona era donde más se sentía el movimiento, como él le decía. Al principio pensé que se refería a los animales, pero pronto entendí que hablaba de algo muy diferente. La segunda semana comenzaron las cosas raras. Era martes por la noche, alrededor de las 11 cuando hacía mi segunda ronda. Caminaba por el sendero principal con mi linterna, alumbrando las tumbas a ambos lados, cuando escuché un sonido extraño que venía de la sección vieja del cementerio. Era como si alguien estuviera cavando, pero muy despacio, con una pala que raspaba contra las piedras. Me detuve y aguzé el oído. El sonido se escuchaba claramente, ras, 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 como cuando uno escarba la tierra dura. Pensé que tal vez era un perro que andaba buscando comida, o algún vándalo que venía a hacer daños. Caminé hacia donde venía el ruido, alumbrando con la linterna entre las tumbas viejas. Cuando llegué al lugar el sonido se detuvo de inmediato. Alumbré por todos lados. Revisé detrás de las lápidas más grandes, pero no encontré nada. Ni siquiera había tierra removida o señales de que alguien hubiera estado cavando. El silencio era tan completo que hasta mi propia respiración se escuchaba fuerte. Regresé a la caseta pensando que tal vez había sido mi imaginación, pero el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza ese sonido. Al día siguiente le conté a Carmen lo que había pasado, y ella me dijo que probablemente había sido algún animal. Yo quise creerle, pero en el fondo sabía que lo que había escuchado no era natural. La noche siguiente, el miércoles, decidí estar más atento. Durante la primera ronda a las 7 de la noche todo estaba normal. La segunda ronda a las 8 también transcurrió sin problemas. Pero cuando llegaron las 11 en punto, exactamente a la misma hora que la noche anterior, el sonido volvió a empezar. Esta vez venía de un lugar diferente, más cerca de la entrada principal. Ras, 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 el mismo ritmo lento y constante, como si alguien estuviera cavando con mucha paciencia. Tomé mi linterna y caminé hacia el sonido, tratando de hacer el menor ruido posible con mis pasos. Mientras me acercaba pude escuchar algo más que me heló la sangre. Entre el sonido de la pala raspando, se escuchaba una voz muy bajita como un murmullo, pero no podía entender las palabras.
Era una voz ronca, como de alguien que llevara mucho tiempo sin hablar, y parecía estar repitiendo algo una y otra vez. Cuando estaba a unos 10 metros del lugar de donde venía el sonido, de repente todo se quedó en silencio otra vez. Corrí los últimos pasos y alumbré toda la zona con la linterna, pero igual que la noche anterior, no había nadie. Esta vez sí noté algo extraño. Había una tumba vieja, sin lápida, solo un montón de tierra, y parecía como si alguien hubiera estado cavando ahí. La tierra estaba suelta y había pequeños montoncitos a los lados. Me quedé parado ahí varios minutos, alumbrando la tumba y tratando de entender lo que estaba pasando. De repente escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero la luz de mi linterna solo alumbró las tumbas vacías y los árboles, que se movían con el viento. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Caminé de regreso a la caseta más rápido de lo normal, volteando cada pocos pasos para asegurarme de que nadie me siguiera. El resto de la noche la pasé dentro de la caseta, mirando por la ventana pequeña hacia el cementerio, pero no salía a hacer más rondas. Al día siguiente fui a buscar a don Patricio al hospital. Estaba mejor, pero todavía muy débil. Le conté lo que había estado pasando en el cementerio, y su cara se puso muy seria. Me miró fijamente y me preguntó si el sonido venía siempre a las 11 de la noche. Cuando le dije que sí, suspiró profundamente y me dijo que tenía que contarme algo. Roberto, me dijo con voz temblorosa, hace muchos años, cuando yo era joven como tú, también escuché esos sonidos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después me di cuenta de que siempre pasaba lo mismo. Cada noche a las 11 en punto, alguien o algo andaba cavando en diferentes partes del cementerio. Me contó que él nunca pudo ver quién era, pero que una noche había decidido esconderse detrás de un mausoleo grande para esperar y ver qué pasaba. Lo que vio esa noche lo marcó para siempre. Era un hombre muy delgado, vestido con ropa vieja y sucia. Me explicó don Patricio con los ojos llenos de miedo. Tenía una pala pequeña y cavaba muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero lo más terrible era su cara, Roberto. Era como si hubiera estado muerto por mucho tiempo, con la piel gris y los ojos hundidos. Y mientras cavaba, murmuraba nombres de personas que habían sido enterradas ahí hace muchos años. Don Patricio me dijo que después de esa noche, él había decidido simplemente quedarse en la caseta durante las 11, y que nunca más había tratado de ver quién hacía esos ruidos. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber, me advirtió. Si tú puedes vivir con escuchar los sonidos sin verlo, hazlo. Pero si alguna vez lo ves, renuncia inmediatamente y vete de ahí. Regresé a casa muy preocupado. Carmen notó que algo me pasaba, pero no quise contarle lo que don Patricio me había dicho porque sabía que me pediría que renunciara inmediatamente. Necesitábamos el dinero y además, una parte de mí quería saber la verdad de lo que estaba pasando. Esa noche regresé al cementerio con una determinación diferente. Decidí que me escondería como había hecho don Patricio, para ver con mis propios ojos qué era lo que causaba esos sonidos. Elegí un lugar detrás del mausoleo de la familia Herrera, que era el más grande del cementerio, y tenía una buena vista de toda la sección, donde habían estado pasando las cosas extrañas. Llegué temprano, a las 5:30, y me preparé para la larga espera. Tenía mi linterna apagada pero a mano por si la necesitaba. También llevé un termo con café caliente para mantenerme despierto. Los minutos pasaban muy lentamente, y cada pequeño sonido del viento o de las hojas me ponía nervioso. A las 10:30, media hora antes de la hora habitual, escuché algo diferente. Eran pasos, pero no como los pasos normales de una persona. Sonaban arrastrados, como si quien caminara tuviera dificultades para levantar los pies del suelo. Los pasos venían desde la parte más vieja del cementerio, donde estaban las tumbas sin nombre. Me asomé con mucho cuidado desde mi escondite. La luna estaba casi llena esa noche, así que había suficiente luz para ver las siluetas. Al principio no vi nada, pero poco a poco, entre las sombras de los árboles, distinguí una figura que se movía muy lentamente entre las tumbas. Era exactamente como don Patricio me había descrito. Un hombre muy delgado, vestido con ropa que parecía estar hecha a pedazos. Caminaba encorvado arrastrando los pies, y llevaba algo en las manos que brillaba con la luz de la luna. Cuando se acercó más pude ver que era una pala pequeña, vieja y oxidada. El hombre se detuvo frente a una tumba que no tenía lápida, solo un montón de tierra cubierto de hierbas. Se arrodilló y comenzó a cavar, muy despacio, con movimientos precisos pero débiles.
Era exactamente el sonido que había estado escuchando. Ras, ras, ras. Y mientras cavaba, comenzó a murmurar con esa voz ronca que había escuchado antes. Esta vez pude escuchar algunas palabras. Decía nombres: María Elena Vázquez, José Antonio Morales, Carmen Leticia Santos. Eran nombres que sonaban antiguos y los repetía una y otra vez mientras cavaba. Después de cada nombre decía algo que sonaba como perdóname o ya voy por ti. Me quedé ahí escondido sin atreverme a moverme, viendo cómo este ser extraño cavaba con una paciencia infinita. Pasaron tal vez 20 minutos y de repente, como si hubiera sentido mi presencia, el hombre se detuvo, levantó la cabeza lentamente y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Su cara era exactamente como don Patricio la había descrito. Gris, con los ojos muy hundidos y una expresión de tristeza tan profunda que me dio escalofríos. Pero lo más terrible era que parecía estar llorando, aunque no salían lágrimas de sus ojos vacíos. Nos quedamos viendo por lo que me pareció una eternidad. Yo no podía moverme, como si estuviera paralizado por el miedo. Él tampoco se movía. Solo me miraba con esa expresión de dolor infinito. Finalmente, sin decir nada, volvió a agachar la cabeza y siguió cavando, como si yo no estuviera ahí. No sé cuánto tiempo más pasé escondido, pero cuando finalmente me atreví a asomarme otra vez, ya no había nadie. El lugar donde había estado cavando se veía exactamente igual que antes, como si nadie hubiera tocado la tierra. No había hoyos, ni tierra suelta, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta temblando de pies a cabeza. Sabía que había visto algo que no debería haber visto, algo que no pertenecía a este mundo, pero también sabía que ese pobre ser no me había hecho daño, a pesar de que me había visto. Parecía más bien como si estuviera cumpliendo alguna tarea pendiente, buscando a personas que tal vez habían significado algo para él cuando estaba vivo. Los siguientes días no pude dormir bien. Las imágenes de esa cara gris y esos ojos hundidos me perseguían incluso durante el día. Carmen notó que algo grave me pasaba, y finalmente decidí contarle todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Me pidió que renunciara inmediatamente, pero yo le expliqué que necesitaba entender quién era ese hombre y por qué seguía apareciendo en el cementerio. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo municipal y pedí ver los registros antiguos del cementerio San José. La empleada, doña Teresa, me conocía desde niño y me ayudó a buscar información. Encontramos algo muy interesante en un libro de registros, de 1943. Había un hombre llamado Evaristo Campos, que había trabajado como sepulturero en el cementerio durante más de 30 años. Según los registros, él se había encariñado mucho con las familias que perdían a sus seres queridos, especialmente con los niños y las personas que morían jóvenes. Evaristo tenía la costumbre de visitar las tumbas de estas personas cada noche, para asegurarse de que estuvieran bien cuidadas. Pero lo más extraño era que Evaristo había desaparecido una noche de noviembre de 1943. Su cuerpo nunca se encontró, y nadie sabía qué le había pasado. Los registros decían que su última noche de trabajo había sido un martes, y que al día siguiente no llegó a su casa. Su esposa y sus hijos lo buscaron por días, pero nunca apareció. Doña Teresa me contó que su abuela, que había vivido en esa época, siempre decía que Evaristo había sido encontrado muerto en el cementerio, pero que las autoridades habían decidido no decir nada para no asustar a la gente. Según su abuela, Evaristo había tenido un accidente mientras cavaba una tumba durante la noche y había caído en el hoyo que él mismo había hecho. La gente decía, me contó doña Teresa, que Evaristo siguió cuidando el cementerio, incluso después de no estar entre los vivos. Mi abuela juraba que durante años se escuchaban sonidos de alguien cavando por las noches y que las tumbas siempre amanecían más limpias y cuidadas de lo normal. Con esta información, regresé esa noche al cementerio con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía miedo, sino más bien una extraña compasión por ese pobre hombre que había dedicado su vida a cuidar a los que ya no podían cuidarse solos, y que aparentemente seguía haciéndolo décadas después de su propia partida. A las 11 en punto, como todas las noches, comenzaron los sonidos familiares. Esta vez no me escondí. Caminé directamente hacia donde venían los ruidos, llevando mi linterna encendida pero apuntando hacia el suelo para no asustar a Evaristo. Lo encontré en la misma zona de siempre, cavando junto a una tumba muy antigua. Cuando me acerqué, él levantó la cabeza y me miró.
Esta vez no había miedo en sus ojos, sino más bien sorpresa, como si no esperara que alguien se acercara de manera tan tranquila. «Buenas noches, don Evaristo», le dije con la voz más calmada que pude. «Vayan a conocerlo». Él se quedó muy quieto, apoyado en su pala, mirándome con esos ojos profundos. Después de un momento que pareció eterno, asintió lentamente con la cabeza como saludando. «Sé quién es usted», continué. «Sé que trabajó aquí muchos años cuidando este lugar. Quiero que sepa que respeto lo que hace». Evaristo pareció entender mis palabras. Se irguió un poco, como si se sintiera orgulloso de ser reconocido. Luego señaló con su mano delgada hacia las tumbas que estaban alrededor de nosotros y murmuró algo que sonó como mis niños. En ese momento entendí todo. Evaristo había sido sepulturero, pero también había sido como un guardián de las almas que descansaban ahí. Se había encariñado tanto con su trabajo y con las personas enterradas que, incluso después de partir de este mundo, no podía dejar de cuidarlas. Cada noche venía a limpiar las tumbas, a arreglar las flores, a asegurarse de que nadie perturbara el descanso de quienes habían sido puestos bajo su cuidado. «Don Evaristo», le dije, «yo voy a cuidar este lugar durante el día. Usted puede seguir cuidándolo por las noches. Podemos trabajar juntos». Sus ojos se llenaron de algo que parecía gratitud. Asintió otra vez, más claramente esta vez, y por primera vez desde que lo había visto, algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro gris. Desde esa noche, las cosas cambiaron completamente. Evaristo siguió apareciendo todas las noches a las 11, pero ya no era algo que me diera miedo. Algunas veces cuando hacía mis rondas, lo veía trabajando en alguna tumba lejana, y yo simplemente seguía mi camino, saludándolo con la mano. Él me devolvía el saludo y continuaba con su trabajo. El cementerio comenzó a verse más bonito que nunca. Las tumbas estaban siempre limpias, las flores duraban más tiempo del normal, y las hierbas malas nunca crecían mucho antes de desaparecer misteriosamente. Los familiares que venían a visitar a sus difuntos comentaban lo bien cuidado que se veía todo, y yo simplemente sonreía, sabiendo que tenía el mejor compañero de trabajo que alguien podría pedir. Ahora llevo 6 meses trabajando en el cementerio San José. Don Patricio se recuperó completamente y volvió a su trabajo de día, mientras que yo sigo cuidando las noches. Él me preguntó una vez si seguía escuchando los sonidos extraños, y yo le dije que sí, pero que ya no me molestaban. Lo que nunca le conté, ni a él ni a Carmen, es que una noche Evaristo me llevó a un lugar específico del cementerio, detrás de los árboles más viejos, donde había una tumba sin nombre. Ahí con gestos me explicó que era su lugar de descanso. Me mostró una pala vieja y oxidada que estaba enterrada junto a una pequeña cruz de madera, y entendí que esos eran los únicos restos de su vida terrenal. Esa noche decidí hacer algo por él. Al día siguiente compré una lápida sencilla y la mandé grabar con las palabras: Evaristo Campos, guardián eterno, 18/9/1943. La instalé en su tumba sin que nadie se diera cuenta, y cuando llegó la noche, fui a mostrarle lo que había hecho. Evaristo se quedó parado frente a su lápida por mucho tiempo, leyendo las palabras una y otra vez. Luego me miró, y por primera vez en todos estos meses, vi que una lágrima real rodaba por su mejilla gris. Se acercó a mí y puso su mano helada en mi hombro, en una caricia que sentí llena de agradecimiento. Desde esa noche, Evaristo sigue apareciendo, pero algo ha cambiado en él. Se ve más en paz, más tranquilo. Algunas noches, cuando termina su trabajo, se queda parado junto a su lápida por unos minutos, como si estuviera recordando quién fue en vida, antes de continuar siendo quien es ahora. Yo he aprendido que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malas. Evaristo no es un fantasma que asusta o hace daño. Es simplemente un hombre que amó tanto su trabajo, que la muerte no pudo alejarlo de él. Es un recordatorio de que el amor y la dedicación pueden ser más fuertes que cualquier cosa, incluso más fuertes que el final de la vida. Todas las noches, cuando hago mi última ronda antes del amanecer, paso por la tumba de Evaristo y le digo: hasta mañana, compañero. Y aunque nunca me responde con palabras, sé que me escucha, y que sabe que su trabajo y su dedicación son valorados y respetados. Por eso decidí contar esta historia, no para asustar a nadie, sino para que sepan que en el cementerio San José hay 2 veladores, uno que cuida durante el día y otro que cuida durante la noche, y entre los dos nos aseguramos de que quienes descansan ahí
tengan la paz y el cuidado que merecen por toda la eternidad. Mi nombre es Raúl y trabajo en el turno nocturno de un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No es un lugar con mucha actividad durante la noche. La mayoría de los pacientes se encuentran dormidos y el personal es reducido. En esas largas horas solitarias, las sombras parecen tomar vida propia, deslizándose por los pasillos y acechando los rincones. Durante años, me he acostumbrado a la quietud de la noche, a las luces parpadeantes, al sonido lejano de los monitores y a la sensación extraña de estar solo en un lugar que nunca se apaga. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era una de esas noches en las que todo parecía más quieto que de costumbre. Las luces del hospital titilaban de vez en cuando, y el zumbido de los ventiladores llenaba el aire de una manera que casi se podía sentir. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando noté algo extraño en el pasillo principal. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una figura estaba allí, a unos 10 metros de mí, parada frente a una de las habitaciones. No pude ver bien sus rasgos. Era como si la figura estuviera envuelta en una niebla espesa, o tal vez era la oscuridad misma que la cubría. Sin embargo, lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que no era parte del personal. No tenía uniforme, ni apariencia alguna que pudiera identificar. Era completamente ajeno al hospital, pero en ese momento no pude moverme. La figura permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Traté de llamarla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo no estaba bien. La figura no se movió, ni un solo gesto, ni siquiera una respiración. Decidí acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera más denso, más espeso, a medida que me acercaba. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, pude percibir que algo no estaba bien, algo más allá de la extrañeza de la figura. Había algo en el ambiente, algo en el aire que me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, mi cuerpo no me respondió. La figura estaba ahora tan cerca que pude distinguir algo de su forma. Era alta, casi imponente, y la luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, haciendo que su silueta pareciera desdibujarse, como si no perteneciera al mundo real. En ese momento, una sensación de malestar me envolvió completamente. No era solo miedo, sino una sensación mucho más profunda, una sensación de desesperación, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, algo que no era para mí. La figura, al notar mi presencia, finalmente se movió, pero no lo hizo de manera natural. Su movimiento fue lento, torpe, como si fuera parte del entorno, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. A cada paso, parecía desvanecerse un poco más, difuminándose como la niebla que desaparece al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder o hacer algo, escuché una voz. No era humana. No era un sonido que pudiera venir de una boca, pero era tan claro como si alguien estuviera susurrando justo al oído. Raúl, ¿por qué no me sigues? El aire se volvió pesado, y sentí que mis pies se hundían en el suelo. La voz, esa voz profunda y arrastrada, me llamaba una y otra vez, pero no podía moverme. Era como si mis piernas no respondieran, como si algo me estuviera sujetando. Y entonces, la figura desapareció. No hubo un sonido, no hubo un rastro, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando en el aire. Lo primero que hice fue tomar una respiración profunda, tratando de despejar mi mente. Miré alrededor. El pasillo seguía igual. Las luces seguían titilando, y el sonido de los monitores se escuchaba a lo lejos. Pero algo había cambiado. Algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la sombra de esa figura se hubiera quedado impregnada en las paredes.
Me apresuré a seguir con mi ronda, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Estaba seguro de que lo que había visto no era real. Quizás había sido producto del cansancio, o tal vez una de esas ilusiones propias de la madrugada, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, como si esa figura hubiera dejado una huella en mí que no se borraría fácilmente. Al entrar en una de las habitaciones, noté que la luz parpadeó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse encendida. La habitación estaba oscura, salvo por el monitor que marcaba los signos vitales de uno de los pacientes. Al acercarme, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde normalmente se encontraba una silla vacía, ahora había algo más. Una figura, la misma que había visto antes, estaba sentada allí, inmóvil, con la cabeza gacha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque intenté acercarme a la figura, un miedo inexplicable me lo impidió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esa habitación? El aire se hizo más espeso de nuevo, y antes de que pudiera moverme, la figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, pude ver sus ojos. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. No había pupilas, ni iris, solo la vastedad de la oscuridad. Y en ese mismo instante, la voz volvió, mucho más cerca de lo que había estado antes, y esta vez, no era un susurro, era una orden. Raúl, ven aquí. Mi cuerpo se paralizó, como si la voz hubiera tomado control de mi mente y de mis músculos. Los pasos que, en circunstancias normales, habrían sido rápidos y decididos, ahora se sentían como si los estuviera dando a través de un túnel lleno de lodo. Cada movimiento era pesado, lento, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Me acercaba a esa figura, incapaz de resistirme, incapaz de apartarme. El aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío, y un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. La figura permaneció allí, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cuerpo no tenía la apariencia de algo humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si las extremidades estuvieran estiradas más allá de lo posible. La tela de su ropa, si es que alguna vez fue tela, estaba desgarrada y oscura, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada vez que miraba sus ojos, sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No era solo miedo, era como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían, un lugar donde el tiempo y el espacio se estiraban hasta perder su forma. Me acerqué más, ahora a apenas unos pasos de distancia, pero algo dentro de mí gritaba, me ordenaba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La figura levantó la mano lentamente, y a pesar de la distancia que nos separaba, sentí un estremecimiento como si su palma estuviera tocando directamente mi piel. La sensación era fría, hiriente, como si estuviera siendo tocado por algo que no era carne, ni hueso, ni nada que perteneciera a este mundo. Raúl, susurró, pero esta vez no era una voz. Era un pensamiento, uno que se instaló en mi cabeza, como una semilla, tomando forma, creciendo, invadiéndolo todo. Siempre has estado aquí, siempre has sido parte de esto. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente inmóvil. No había forma de escapar, y lo sabía. Sentí como la oscuridad se cerraba alrededor de mí, como si la habitación, el hospital entero, comenzara a desmoronarse, transformándose en algo más, algo que no podía entender. El aire se volvía más denso, y las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de humo. La figura se levantó de la silla de golpe, y en un parpadeo, estaba justo frente a mí, sus ojos vacíos llenándome por completo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar en nada más. Su presencia se apoderó de todo mi ser, y la voz, o lo que fuera esa voz, volvió a susurrar.
esta vez con más claridad. Ven conmigo, Raúl. No tienes más opción, ya lo sabes. Una presión indescriptible llenó mi pecho, y sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad que se estaba apoderando de todo el espacio. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si ya no pudiera sostenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes ya no existían. El hospital había desaparecido. Todo lo que quedaba era esa figura, esa sombra que me absorbía. De repente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. La oscuridad se disipó en un parpadeo, y me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el mismo pasillo. Las luces parpadeaban más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los sonidos del edificio, antes familiares, se distorsionaron, creando ecos extraños que rebotaban por las paredes. Los monitores a lo lejos ya no emitían el suave pitido constante de los signos vitales, sino un ruido grave, casi gutural, como si algo estuviera respirando en la distancia. Lo peor de todo fue la sensación. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. La presencia que me había perseguido estaba allí, siguiéndome, acechando desde las sombras. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí, como su mirada se filtraba a través de las paredes, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si me estuviera desnudando desde dentro. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el pasillo parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. El hospital se extendía ante mí, una estructura interminable, un laberinto que me mantenía atrapado. De vez en cuando, veía puertas abiertas, habitaciones vacías, pero algo me decía que no debía entrar, que esas puertas no deberían ser cruzadas. Sin embargo, mi cuerpo parecía estar controlado por algo más, algo que me obligaba a seguir adelante. Al llegar a una intersección, una puerta se cerró con un fuerte golpe a mi izquierda. El sonido reverberó por todo el pasillo. Me giré rápidamente, esperando encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada allí. Solo la puerta cerrada y una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. Y entonces la voz volvió. Raúl, ¿creíste que podrías escapar? ¿Creíste que podías huir? Era la misma voz. La misma que me había hablado antes, pero ahora no solo la escuchaba, sino que podía sentirla en mi interior, como si las palabras estuvieran talladas en mi mente, como si la voz estuviera tomando forma dentro de mí. Me giré hacia la puerta cerrada, pero al instante la puerta se abrió por sí sola, con un crujido bajo, como si estuviera invitándome a entrar. Una sombra se deslizó hacia el umbral, y aunque no podía ver claramente lo que había detrás de la puerta, sentí que la presencia estaba ahí, esperándome. Y a pesar de la creciente desesperación en mi pecho, no pude resistir. Algo en mí, algo oscuro y profundo, me empujó a cruzar el umbral, y cuando lo hice, la puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo. Al dar ese paso dentro de la habitación, todo a mi alrededor se distorsionó, como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado hacia adentro. Las paredes no eran sólidas sino borrosas, cambiando de forma y color constantemente. El aire estaba cargado con una densidad insoportable, y sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar en cualquier momento, pero a la vez, había una presión constante que me mantenía anclado al suelo. La voz, esa misma voz que había oído tantas veces, ahora resonaba en mi mente, más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Este es el lugar, Raúl, el lugar donde todo comienza y todo termina. No entendía lo que quería decir. ¿Qué lugar? ¿De qué hablaba? Pero algo me decía que no necesitaba entenderlo. Algo profundo en mi ser, un instinto primitivo, me estaba diciendo que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por mí en ese lugar. La habitación, si es que podía llamarla así, era diferente de cualquier otra que hubiera visto antes en el hospital. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino que parecían hechas de una sustancia orgánica, como si estuvieran vivas.
respirando con cada movimiento de la oscuridad que las envolvía. Había una sensación extraña, como si estuviera dentro de un organismo gigante, algo que estaba tomando forma y conciencia de sí mismo. El aire olía a humedad y a algo metálico, pero no podía identificarlo. Todo parecía fluir, como si la misma habitación estuviera cambiando, transformándose, mutando. En el centro de la habitación había una mesa. No era una mesa normal, era grande con superficies de aspecto irregular, como si estuviera hecha de partes de algo que no se podía nombrar. Y sobre la mesa había algo. No podía ver claramente qué era, pero la sombra que se extendía de él me hacía sentir un miedo que se apoderaba de mis entrañas. Un miedo que no era solo psicológico, sino físico, como si mi propio cuerpo estuviera siendo rechazado por ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que no me acercara, y entonces lo entendí. La figura que había estado acechándome, la presencia que me había seguido desde el primer momento, estaba allí, frente a mí, en la mesa. No era una figura humana. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era una presencia de las profundidades, algo que pertenecía a un tiempo y a un espacio que no podía comprender. Su forma era imprecisa, como si fuera una sombra que tomaba una forma humana, pero que al mismo tiempo se desvanecía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Todo se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez, mis recuerdos, mis emociones, mi vida entera, se desmoronara, como polvo en el viento. Y entonces algo cambió. Un susurro, leve al principio, comenzó a crecer, a tomar forma. No era una voz, no era una palabra. Era un sonido que venía desde el fondo de mi mente, como si estuviera despertando algo dentro de mí. Una sensación familiar, pero lejana, como una memoria olvidada que comenzaba a renacer. Algo en mí, un instinto primal, comenzó a luchar, a resistir la oscuridad que me rodeaba. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, lentamente. La luz, tenue al principio, comenzó a filtrarse, a iluminar la nada que me rodeaba. Y vi algo, un destello, una figura que se materializaba poco a poco, como una sombra que tomaba forma. No era la figura que había visto antes, no era esa presencia aterradora que me había acechado. Era diferente. Era humana, o al menos lo parecía. Me concentré en esa figura, mi mente comenzando a recuperar claridad, aunque de manera fragmentada. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir sus rasgos, aunque aún borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla. Sus ojos, los mismos ojos vacíos que me habían observado en la habitación, ahora parecían menos distantes, más cercanos, más humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de algo. Esa figura, esa presencia, no era ajena a mí. Era yo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La figura frente a mí se acercó y de alguna manera su presencia me calmó. A pesar de que me aterraba, algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que no era el único en este lugar. Raúl, dijo la figura. Su voz ya no era un susurro ni un pensamiento. Ahora era mi propia voz, resonando en el aire, como si estuviera saliendo de mis propios labios. ¿Qué es esto?, logré decir, mi voz apenas un susurro, temblorosa. La figura sonrió levemente, aunque su sonrisa era vacía, como si careciera de cualquier emoción. No era una sonrisa que me ofreciera consuelo, sino una que reflejaba una profunda comprensión. Una comprensión que ni yo mismo tenía. Este es tu lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo se repite. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera pegado al suelo, inmóvil, incapaz de escapar. La figura frente a mí se acercó aún más, y su rostro se fue acercando al mío, hasta que sentí su aliento en mi cara, frío, profundo, como si todo el aire de la habitación viniera de su ser. El turno nocturno no es solo una rutina, Raúl, es una fase, una repetición. Y todos los que están aquí, atrapados en esta oscuridad,
Lo están porque eligieron quedarse, porque no pueden escapar. Como tú, un nudo se formó en mi garganta. ¿Escapar? ¿Cómo podía escapar de algo que ni siquiera podía entender? El hospital, el turno nocturno, la figura que me había perseguido. Todo esto era parte de algo mucho más grande, algo más profundo que no alcanzaba a comprender. Pero entonces lo entendí, de una manera inquietante. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de huir. No había salida. El hospital, las noches interminables, la sensación de soledad y desesperación, todo esto era solo un reflejo de la oscuridad que habitaba dentro de mí. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en sombra, como si estuviera regresando a la oscuridad misma de la que había salido. Mi respiración se hizo más pesada a medida que desaparecía, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, algo dentro de mí sabía que este lugar, este turno, no era solo un lugar físico, era una prisión de la mente, un ciclo interminable donde las almas atrapadas como yo no podían escapar, porque nunca habían querido hacerlo. Y cuando la figura finalmente desapareció por completo, todo volvió a ser oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Era una oscuridad que ya no me aterraba. Era un vacío familiar, algo que me envolvía con una sensación extraña de consuelo. No había escape, pero tampoco lo deseaba. Sabía que estaba atrapado, pero de alguna forma, eso ya no importaba. En algún lugar al fondo, podía escuchar la voz nuevamente. La misma voz profunda que me había perseguido, pero ahora más suave, casi reconociendo mi aceptación. Bienvenido, Raúl. Has encontrado tu lugar. Y entonces me dejé ir. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, aunque estés completamente solo? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí, Daniel. Hace unos años, cuando trabajaba en el turno de noche, en un almacén viejo en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar donde querías estar después de que el sol se ponía. Pero el sueldo era bueno y necesitaba el dinero. Lo que viví en esas noches aún me hace estremecer. Y aunque trato de olvidarlo, hay cosas que no se van tan fácil. Esta es mi historia. Una que me cambió para siempre. Soy Daniel, y todo empezó en una noche fría de octubre. Había conseguido trabajo en un almacén enorme, de esos que guardan cajas y más cajas de productos que nadie sabe bien a dónde van. El lugar estaba en un terreno medio abandonado, rodeado de árboles secos y un silencio que te ponía los nervios de punta. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y aunque no me gustaba la idea de trabajar tan tarde, no tenía muchas opciones. Era eso o quedarme sin pagar la renta. El primer día, llegué al almacén con mi chamarra gruesa y una linterna que mi papá me había dado años atrás. El jefe, un tipo serio llamado Don Manuel, me explicó las reglas: revisar las cajas, asegurarme de que todo estuviera en orden, y caminar por los pasillos cada 2 horas para checar que no hubiera nada raro. Raro fue la palabra que usó, y me miró de una forma que no supe cómo interpretar. Luego me dio una llave enorme, de esas que parecen de película antigua, y me dijo que no abriera la puerta del sótano bajo ninguna circunstancia. No hay nada ahí abajo que necesites ver, dijo, y se fue sin dar más explicaciones. El almacén era un laberinto de estantes altísimos llenos de cajas polvorientas. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el zumbido que hacían era lo único que rompía el silencio. Al principio todo parecía normal. Caminaba por los pasillos con mi libreta, anotando números de inventario, tratando de no pensar en lo grande y vacío que se sentía el lugar. Pero conforme pasaban las horas, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue el sonido. No era un ruido fuerte, sino algo como un roce, como si alguien arrastrara los pies en el pasillo de al lado. Me detuve con la linterna en la mano y apunté hacia la oscuridad. Nada, solo filas y filas de cajas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que los edificios viejos hacen ruidos raros, pero no pude evitar que se me erizara la piel. Seguí caminando más rápido de lo normal, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba un estante en la parte trasera del almacén, escuché un golpe seco, como si una caja pesada se hubiera caído al suelo. Corrí hacia el sonido.
pensando que tal vez un estante se había desbalanceado, pero no encontré nada fuera de lugar, solo el eco de mi propia respiración y el zumbido de las luces. Decidí sentarme un rato en la oficina, una cabina pequeña con un escritorio y un teléfono viejo. Ahí me sentía un poco más seguro, aunque no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, mientras tomaba un sorbo de café, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra alta y delgada pasó por la ventana de la cabina. No era una persona, o al menos no se movía como tal. Era como si flotara sin hacer ruido. Mi corazón se aceleró y me quedé congelado con la taza en la mano. Me dije que era un reflejo o tal vez un truco de las luces, pero cuando me asomé por la ventana, no había nada, solo la oscuridad del almacén. Decidí hacer otra ronda, aunque cada parte de mí quería quedarse en la cabina hasta que amaneciera. Agarré mi linterna y salí, tratando de mantener la calma. Mientras caminaba, el roce volvió, esta vez más cerca. Era como si algo me siguiera, pero cada vez que me giraba no había nada. Llegué al pasillo 17, uno de los más largos, y me detuve. Al final del pasillo, donde la luz apenas llegaba, vi algo. No era una sombra esta vez, sino una figura. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. No podía ver su cara, pero sentía que me miraba. Mi linterna tembló en mi mano y di un paso atrás. La figura no se movió, pero juro que escuché un susurro, como si alguien dijera mi nombre. Corrí de vuelta a la cabina, con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta y me quedé ahí, mirando por la ventana, esperando a que amaneciera. No volví a salir esa noche. Cuando llegó la mañana, don Manuel me encontró pálido y con los ojos bien abiertos. Le conté lo que había pasado, pero solo se rió. «Es tu primer turno, Daniel. Todos se asustan al principio. Este lugar tiene sus cosas, pero te acostumbras». Sus palabras no me tranquilizaron, pero necesitaba el trabajo, así que decidí volver la noche siguiente. No sabía que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. La segunda noche en el almacén no quería ni poner un pie ahí, pero el recuerdo de las facturas por pagar me obligó a regresar. Me repetía que lo de la noche anterior había sido mi imaginación, que los nervios de un lugar nuevo y oscuro me habían jugado una mala pasada. Aún así, cargué mi linterna con pilas nuevas, metí un rosario que mi abuela me había dado en el bolsillo y llegué al almacén justo antes de las 10. Don Manuel ya se había ido, dejándome una nota en la cabina. «No te preocupes por los ruidos. Solo haz tu trabajo». Fácil de decir para alguien que no pasaba las noches ahí. El almacén estaba igual de frío y silencioso que la noche anterior. Las luces seguían parpadeando, y el zumbido era como un mosquito que no te deja en paz. Decidí empezar mi ronda temprano, pensando que si me mantenía ocupado, no tendría tiempo de asustarme. Caminé por los pasillos apuntando mi linterna a cada esquina, revisando las cajas como si mi vida dependiera de eso. Todo parecía en orden, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Era como un cosquilleo en la nuca constante, que no se iba por más que intentara ignorarlo. Cerca de la medianoche, mientras revisaba el pasillo 12, escuché el roce otra vez. Ese sonido de pies arrastrándose lento y deliberado. Me quedé quieto con la linterna apuntando al suelo esperando. El sonido se detuvo, pero ahora había algo nuevo. Un crujido, como si alguien pisara una tabla vieja. Venía del pasillo de al lado. Agarré el rosario en mi bolsillo y, con el corazón en la garganta, me asomé por la esquina. Nada, solo oscuridad y cajas. Pero entonces vi un movimiento. Algo se deslizó entre los estantes, rápido, como un animal que no quiere ser visto. Mi linterna no alcanzó a iluminarlo bien, pero juro que no era una rata ni nada por el estilo. Era más grande, mucho más grande. Decidí volver a la cabina caminando rápido, casi corriendo. Cuando llegué, cerré la puerta y me senté tratando de calmarme. Saqué el rosario y lo puse sobre el escritorio, como si eso fuera a protegerme de lo que sea que estuviera ahí afuera. Revisé mi reloj. Apenas era la 1 de la mañana. Faltaban horas para que amaneciera. Intenté concentrarme en los papeles que tenía que llenar, pero cada pocos minutos miraba por la ventana esperando ver algo, o esperando no ver nada. Entonces el teléfono de la cabina sonó. El ruido me hizo brincar, y casi tiré el café que tenía en la mano. Era un teléfono viejo, de esos con disco para marcar, y nadie me había dicho que alguien podía llamar a esa hora. Lo dejé sonar un par de veces, dudando, pero al final contesté. «¿Hola?», dije con la voz temblorosa. Nadie respondió. Solo se escuchaba un zumbido, como si la línea estuviera mala.
pero detrás del zumbido había algo más, una voz baja, casi un susurro, diciendo palabras que no alcanzaba a entender. Colgué de golpe con las manos sudando. El teléfono no volvió a sonar, pero ahora el silencio del almacén se sentía aún más pesado. Decidí que no podía quedarme sentado toda la noche, así que agarré mi linterna y salí de nuevo. Pensé que si hacía mis rondas rápido, podría volver a la cabina y encerrarme hasta el amanecer, pero mientras caminaba por el pasillo 17, el mismo donde había visto la figura la noche anterior, las luces del almacén parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad, con solo la luz de mi linterna para guiarme. El aire se sentía más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno, y entonces lo escuché. Pasos, no el roce de antes, sino pasos claros, pesados, acercándose desde el fondo del pasillo. Apunté mi linterna hacia el sonido, pero la luz no llegaba tan lejos. Los pasos se detuvieron, y por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces la figura apareció. Era la misma de la noche anterior, alta, delgada, con los brazos colgando como si no tuviera fuerza. Estaba más cerca esta vez, y aunque no podía ver su cara, sentía sus ojos clavados en mí. Di un paso atrás y la figura dio un paso adelante. Mi linterna empezó a parpadear, como si las pilas se estuvieran muriendo, aunque las había cambiado esa misma tarde. No sé de dónde saqué el valor, pero grité, «¡Déjame en paz!». Mi voz resonó en el almacén, y por un segundo todo quedó en silencio. La figura se quedó quieta y luego, como si el aire mismo se la tragara, desapareció. Las luces del almacén volvieron a encenderse, y me quedé ahí temblando. Con la linterna en la mano, corrí de vuelta a la cabina, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. No salí de ahí hasta que el sol empezó a salir. Cuando don Manuel llegó por la mañana le conté todo. Esperaba que me dijera algo, que me explicara qué estaba pasando, pero solo me miró con esa expresión seria suya. «Este lugar tiene historia, Daniel. Si quieres quedarte, tienes que aprender a ignorar ciertas cosas». No me dio más detalles y yo no quise preguntar, pero algo en su mirada me dijo que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Esa noche decidí que sería mi última, pero el almacén tenía otros planes para mí. No quería volver al almacén. De verdad, cada fibra de mi cuerpo me gritaba que renunciara, que dejara ese lugar y no mirara atrás. Pero don Manuel me llamó esa tarde, diciendo que si no iba esa noche, perdería el trabajo y no me pagarían lo de la semana. Necesitaba el dinero, y aunque el miedo me apretaba el pecho, me convencí de que solo sería una noche más. Una última noche y después adiós para siempre. Me puse el rosario de mi abuela al cuello. Cargué mi linterna con pilas nuevas otra vez, y llegué al almacén justo cuando el cielo se ponía gris, como si hasta el clima supiera que algo malo iba a pasar. El lugar estaba más frío que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes sonaba más fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me fui directo a la cabina, decidido a pasar la mayor parte de la noche ahí, haciendo solo las rondas necesarias. Pero cuando entré noté algo raro. Sobre el escritorio justo al lado del teléfono había una llave. Era la misma llave grande y vieja que don Manuel me había mostrado el primer día, la del sótano. No tenía idea de cómo había llegado ahí. La había visto colgada en su oficina detrás de un vidrio, y él me había dicho que nunca la tocara. La tomé con cuidado como si fuera a quemarme, y la guardé en mi bolsillo. No sabía por qué, pero sentía que no podía dejarla ahí. Empecé mi primera ronda con la linterna en una mano y el rosario en la otra. Los pasillos parecían más estrechos esa noche, como si las sombras se apretaran contra mí. Cada ruido me hacía saltar, el crujido de una caja, el eco de mis propios pasos. Incluso mi respiración sonaba demasiado fuerte. Cuando llegué al pasillo 17 me detuve. No quería pasar por ahí, no después de lo que había visto las noches anteriores, pero algo en mi cabeza me decía que tenía que enfrentarlo, que si no lo hacía, ese lugar nunca me dejaría ir. Mientras caminaba escuché el roce otra vez, ese sonido horrible, como de pies arrastrándose por el suelo. Venía de atrás, pero cuando me giré no había nada. Seguí avanzando, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en los oídos. Entonces lo vi. Al final del pasillo la figura estaba ahí otra vez, pero esta vez era diferente. No estaba quieta, se movía hacia mí, lento, con los brazos colgando y la cabeza inclinada, como si no tuviera fuerza para sostenerla. Mi linterna parpadeó y por un segundo vi algo en su cara. No era una cara normal, era
vacía como si alguien hubiera borrado los ojos y la boca, pero seguía mirándome. Solté un grito y corrí sin mirar atrás. Llegué a la cabina y cerré la puerta, pero el roce no se detuvo. Estaba justo afuera, al otro lado de la pared. Me quedé quieto, con la espalda contra la puerta, rezando para que se fuera. Entonces el teléfono sonó otra vez. No quería contestar, pero el sonido era tan insistente que no pude ignorarlo. Con las manos temblando levanté el auricular. «¿Hola?», dije casi en un susurro. Al principio solo había zumbido como la noche anterior, pero luego la voz volvió. Era baja, rasposa, y esta vez entendí lo que decía: «Baja al sótano». Colgué tan rápido que el teléfono cayó al suelo. Mi respiración era un desastre y sentía que el aire no me llegaba. Miré la llave en mi bolsillo. No quería ir al sótano. Don Manuel había sido claro: «Nunca abras esa puerta». Pero algo en mí, no sé si era curiosidad o miedo, me decía que todo esto tenía que ver con lo que había ahí abajo. La figura, los ruidos, los susurros, todo apuntaba a ese lugar. Agarré mi linterna, el rosario y la llave, y salí de la cabina. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la puerta del sótano, que estaba al fondo del almacén, en una esquina que siempre evitaba. Era una puerta de metal oxidada, con un candado grande que parecía no haber sido tocado en años. Metí la llave en el candado y con cada vuelta sentía que el aire se volvía más pesado. La puerta crujió al abrirse y un olor a humedad y algo más, algo podrido, me golpeó la cara. Las escaleras bajaban a la oscuridad y mi linterna apenas alumbraba unos pocos pasos. Escuché el roce otra vez, pero esta vez no venía de atrás, venía de abajo. Me quedé congelado con un pie en el primer escalón, preguntándome si de verdad quería hacer esto. Pero antes de que pudiera decidir, sentí un empujón en la espalda. No había nadie detrás de mí, pero caí hacia adelante y la puerta se cerró de golpe. Las escaleras eran interminables, o al menos así se sentían. Tropecé y rodé hasta el fondo, donde aterricé en un suelo frío y húmedo. Mi linterna se apagó por el golpe y me quedé a oscuras, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Tanteé el suelo, buscando la linterna, y cuando la encontré la encendí. Lo que vi me dejó sin aire. Estaba en una sala enorme, con paredes de piedra cubiertas de moho. Había cajas viejas apiladas, pero no eran como las de arriba. Estas tenían nombres escritos como si fueran tumbas, y en el centro de la sala estaba la figura. No se movía, pero sentía su mirada, aunque no tuviera cara. Me arrastré hacia atrás buscando las escaleras, pero no las encontraba. La figura dio un paso hacia mí, y el rosario en mi cuello se calentó tanto que me quemó la piel. Grité no sé qué, y la figura se detuvo. Entonces escuché un susurro, no solo de una voz, sino de muchas, todas al mismo tiempo: «No te vayas». No sé cómo, pero logré ponerme de pie y correr. Corrí a ciegas, chocando contra paredes hasta que encontré otra puerta. La abrí de un empujón y subí por unas escaleras diferentes, hasta que llegué al almacén otra vez. Cuando salí del sótano, el almacén estaba en silencio, pero no era el silencio normal de la noche. Era como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Las luces fluorescentes seguían parpadeando, pero ahora parecían más débiles, como si el lugar estuviera agotado. Me tambaleé hasta la cabina, con el rosario aún caliente contra mi pecho y la linterna temblando en mi mano. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de entender qué acababa de pasar. La llave del sótano seguía en mi bolsillo, y sentía su peso como si fuera una cadena. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el roce no volvió. Los susurros se habían detenido, y la figura no apareció de nuevo. Miré mi reloj. Eran las 5 de la mañana. Solo faltaba una hora para que llegara el amanecer, y nunca en mi vida había deseado tanto ver el sol. Me quedé en la cabina, sin moverme, con la mirada fija en la ventana. Cada sombra que pasaba, cada parpadeo de las luces me hacía saltar. Pero nada más pasó. El almacén estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si me estuviera dando una tregua. Cuando los primeros rayos de luz entraron por las ventanas altas del almacén, sentí que podía respirar de nuevo. Me levanté, todavía temblando, y decidí que no iba a esperar a don Manuel. No quería explicaciones. No quería su risa seca ni sus comentarios vagos sobre la historia del lugar. Agarré mis cosas, dejé la llave del sótano sobre el escritorio, y salí del almacén sin mirar atrás. Afuera, el aire frío de la mañana me golpeó la cara, y nunca había sentido algo tan reconfortante.
Caminé hasta mi carro, subí y manejé directo a casa. No volví a ese lugar, ni siquiera para recoger mi último cheque. Que se lo quedaran. Días después, intenté hablar con un amigo que también había trabajado en el almacén, años atrás. Le conté todo, la figura, los ruidos, el sótano. Su cara cambió, y me dijo algo que aún me da escalofríos. Ese lugar no está bien, Daniel. Antes de que lo convirtieran en almacén era otra cosa. Un lugar donde guardaban cosas que no debían ser tocadas. Nadie sabe bien qué, pero los que trabajaban ahí decían que había algo atrapado en el sótano, algo que no se va. No quiso decir más y yo no insistí. Han pasado años desde esas noches, pero todavía sueño con el almacén. En mis pesadillas estoy de vuelta en el pasillo 17, con la figura mirándome desde la oscuridad. A veces escucho el roce en mi casa, en plena noche, y me despierto sudando, buscando mi linterna. El rosario de mi abuela sigue en mi mesita de noche, y aunque ya no lo uso, no me atrevo a guardarlo. Siento que de alguna manera me protegió esa noche. Nunca supe qué era lo que vivía en ese almacén. No sé si era un espíritu, un recuerdo o algo peor, pero hay una cosa que tengo clara. Hay lugares en este mundo que guardan secretos que no deberíamos descubrir. Y ese almacén es uno de ellos. Si alguna vez te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, piénsalo 2 veces. Porque hay cosas en la oscuridad que no solo te observan, te buscan.